There's windows in heaven, Mama. Picture after picture of the Titanic. We had finally come to the conclusion about who he was. Advertencia. Este canal no es experto en reencarnaciones ni viajes astrales. Todo es entretenimiento y análisis no solicitado. Los clips mostrados son utilizados bajo las leyes de uso justo. Se recomienda discreción. Hola y bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy nos vamos a adentrar en la historia de una vida pasada. Sí, de esas que los niños recuerdan como si hubieran sido ayer. En este episodio vamos a recordar una icónica tragedia, pero antes, recuerden suscribirse si es que todavía no lo han hecho porque este canal está lleno de historias locas. Así que sin más preámbulo, vámonos hasta Wisconsin a conocer a nuestra alma vieja, el pequeño Jamie. Jamie es el hijo de Susan y John y también tiene una hermana mayor llamada Till, quien es psicóloga forense. Guarden este dato para más tarde. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Y quien por cierto le lleva nada más y nada menos que 18 años a su hermano Jamie. Jamie was a great baby. He's just been the greatest kid ever. I can't say enough good things about him. He was always very happy and joyful, enjoyed everything that he did, had a great attention span for learning things, and he was really easy. He was an easy kid. Susan y John nos cuentan que la infancia de Jamie transcurría sin mayores complicaciones, pero había una cosa que le llamaba la atención a toda la familia. Everybody in my family loves to swim. We all love the water, so we had a swimming pool. Jamie would never go down past the stairs of the pool. And even if I would pick him up and take him out into the water, he would completely panic. Jamie tenía un pánico de estar en lo profundo de la piscina. Toleraba el agua, pero únicamente cuando él sentía el control. En cuanto sus pies dejaban de sentir el fondo de la piscina, entraba en pánico, lo cual a la familia se le hizo muy extraño porque a todos ellos les gustaba nadar. Y tampoco recuerdan que Jamie haya tenido alguna experiencia traumática como para dejarlo con esa sensación. Todos sabemos a dónde va esto. When Jamie was about 3 or 4, he was young because he was trying to learn to ride a small bike. I was outside with him trying to encourage him to ride the bike, and he started talking about seeing our mom riding a bike down the same street. And he said, Mom rode her blue bike. I saw her ride her blue bike. Ya de por sí, esta declaración es extraña. Entonces Till, buscando alguna respuesta lógica, le preguntó a Jamie si había visto alguna fotografía con su mamá en ese triciclo. Y Jamie con toda naturalidad le dijo que no, que él la había visto en las ventanas del cielo, pero lo más extraño viene a continuación. I did have a little blue three-wheeler that I used to ride, and that would have been, for me, around the age of 5, and he knew about it. I had never mentioned it to him before. I don't even think I have a picture of it. And he said that he used to watch me. And I said, how did you watch me? And then he was kind of indignant about it. He goes, well, there's windows in heaven, Mama. Pero este tipo de rarezas en la familia apenas empezaban. Susan nos cuenta que su hijo solía tener algún tipo de acento inglés en algunas cosas que decía. Su hermana lo atribuía a que tuvo algunos problemas del habla de pequeño, hasta que no solo empezó a hablar con acento, sino que usaba terminología marítima en su lenguaje casual. He always used port and starboard to indicate left and right. I figured he must just be picking them up somewhere. I thought it might have been that he saw something on television that he was really enamored with and that he would just start using those expressions. I remember I used to try to correct him, and he would not say right or left. He only said port or starboard. Cuando Jamie cumplió alrededor de los 5 años, empezaron a aparecer los terrores nocturnos, muy comunes en las vidas pasadas al parecer. Pero estos terrores no se quedaban en pesadillas. Jamie traspasaba el sueño a la realidad. He would be asleep, he'd go to bed, and you'd hear him, thrashing around a little bit. And then all of a sudden, he'd come running. He didn't look at you, he didn't look at his surroundings, but he always seemed panicked, like he was looking for a way to get out. Cuando Jamie empezó a tener esos comportamientos, naturalmente sus papás se preocuparon. No sabían cómo ayudarlo y hasta lo llevaron con un doctor y les dijo que caminar dormido eran episodios relativamente comunes en niños, pero lo que no era común era lo que estaba a punto de empezar. Jamie was around 4 years old, and we had gone out one night and left him with a babysitter. And when we came home, we found out that Jamie had watched the last half of the Titanic movie, which is not something we were happy about. And the next day,
he started drawing and painting picture after picture of the Titanic. ¿La niñera más responsable del mundo había cometido un error o había desbloqueado un recuerdo de Jamie? ¡Ya nos exhibiste! Porque a partir de ese día, él no dejó de hacer dibujos referentes al Titanic y el acontecimiento que pasó. Se obsesionó tanto que Susan dice que en los primeros 15 días hizo alrededor de 50 dibujos. No matter where he went, on his notebooks, in school, on placemats, he drew the Titanic over and over and over again. Y hasta aquí vamos a pensar que el niño vio la película y lo impactó mucho, porque es algo que puede pasar, pero lo que no puede ser casualidad es saber cosas específicas. His paintings and drawings of the Titanic, some of them look like they were done by an adult. One, he had over 100 windows drawn in. One pencil drawing, he has all the levels of the ship. Like if you cut the ship in half and you can see all the different rooms and everything, he knew the ship. En efecto, la película en realidad es una chick flick noventera. Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Si bien tiene algunos datos, no especifica el contexto técnico del Titanic. Y Jamie estaba angustiado porque de alguna manera entre esas cosas técnicas que él sabía, estaba el hecho de que las primeras personas en perecer fueron los trabajadores de las calderas. Y él lo sentía como si hubiera sido su culpa. I did start to think maybe he needed some sort of therapy about it. Like maybe he was so traumatized by the movie and we just didn't realize it, that this was his way of working out that trauma, but it just seems so unlikely. Especially considering all the other things that kids are exposed to these days. Why would the sinking of a ship 100 years ago be that upsetting? Bueno, a ver, para un niño sí puede ser medio creepy ver esas escenas. Hay niños muy sensibles, pero definitivamente las cosas específicas de la construcción del barco es algo que no podía ser coincidencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! He had so much knowledge about the ship and such an interest in it that we thought there has to be some other deeper connection. I had always grew up with the belief of reincarnation. So it was a very common thing for me to think that, yes, there might be more than just this one life. Y entonces Susan se empezó a enfocar en esa idea, en que Jamie estaba recordando una vida pasada. Y como todo buen investigador, empezó a hacer una bitácora de todo lo que su hijo le contaba. Susan dice que entre más información tenía, más se convencía de que Jamie tuvo que haber estado en ese barco. He said that when the ship hit the iceberg, the emergency doors trapped everybody in the boiler room. He would sob and say, "They died first, Mama. They died first. You don't understand." And I would try to comfort him and say, "Oh, no, honey, I understand." And then he would wail and he'd say, No, you don't understand. Al parecer, eso era lo que más le pesaba al niño, la situación de las calderas. Su mamá lo consolaba como podía, pero supongo que es imposible reconfortar a tu hijo de una culpa por un error de diseño de hace más de 100 años. Then I started thinking maybe he helped build the ship, that he had something to do with the construction of the ship itself. ¿Y recuerdan que la hermana de Jamie era psicóloga forense? Bueno, ella decía que su mamá era la que creía en el tema paranormal y de vidas pasadas, pero ella no, ella es todo lo contrario. Como psicóloga, ella pensaba que su hermano no tenía más que una obsesión, algo muy común en los niños, en especial después de ver algo de Hollywood. Lo visualmente impactante suele quedarse en la memoria de los niños, aunque no dejaban de salir detalles específicos. He would draw the 4 smokestacks with smoke only coming out of 3. And I asked him, "Why isn't this one working?" He must have been 4 or 5 years old. He said, "That's a dummy stack, Mama. That's for show." And I said, "What do you mean that's for show? It's not real. They didn't use it. They only needed 3, but they thought 4 would be better." Susan investigó y esa información era real. Y esta familia, como ya vimos, sí eran creyentes de las vidas pasadas. Así que la mamá de Jamie simplemente dejaba salir esa parte del niño. Jamás lo reprimió, al contrario, hasta llegó un punto en el que llegaron a comprar un videojuego del Titanic. Y esa acción siguió revelando detalles inéditos. The concept of the game is that you have to find these clues throughout the ship to stop the ship from sinking. The interesting part of the game is that you're the point of view that you're on the ship. So you're not looking from above or any of the typical views of Titanic. You're actually on the ship. And one of the first things you're supposed to do is go someplace specific. I think that it was the captain's quarters.
Así que Teal empezó a decirle a su hermano que siguieran las instrucciones para llegar al lugar que el juego indicaba. Pero de alguna manera Jamie estaba muy seguro en dónde estaba el camarote del capitán, no necesitaba ninguna instrucciones. Tomó el mando del juego y llegó exactamente a donde debía. Y así fue como nuestra psicóloga empezó ahora sí a creer que su hermano pudo haber estado en el Titanic. So after Jamie was having memories of the Titanic for almost 2 years, as we studied the Titanic and the history of it, we had finally come to the conclusion about who he was. Sí, después de tantos datos que dio Jamie como planos, dibujos, las bitácoras de su mamá junto con sus investigaciones, Susan llegó a una conclusión que esperaba le diera paz a su familia: descubrir quién era Jamie y por qué tenía esos recuerdos. Jamie could have been one of the designers. His name was Thomas Andrews. We felt like Jamie had a connection with the ship's architect, Thomas Andrews. And he was very interested in the whole shipbuilding side of it. Thomas Andrews fue el diseñador en jefe del Titanic, el mismo que se peleó con JP Morgan, el güey que financió el barco, por no tener suficientes botes salvavidas. Jamie contaba la historia que ya sabemos: la apresurada fecha de inauguración, la estética de los botes, lo del hierro en vez del acero y demás cosas técnicas que fueron la tormenta perfecta para la tragedia. They took the Titanic exhibit across the country, and as soon as my daughter Teal heard that they were coming to Chicago, we bought tickets immediately and figured Jamie has to go see it. Teal dice que las cosas que había estado experimentando su hermano eran cada vez más intensas y habían durado tanto tiempo que tenía la esperanza de que al ver algunas cosas reales que habían estado en el barco, Jamie pudiera darle un cierre a toda esta situación. Ella solo quería que su hermano fuera un niño normal, pero las cosas no pintaron bonito. Donde nada puede mal ir, sal. But Jamie looked at everything in detail. All the other kids at the exhibit were just looking, running, playing. Jamie, however, studied every single piece that they had on display. Al llevarlo a la exposición, la familia esperaba que la vida de Jamie cambiara para bien. Pensaban que al estar tan cerca de algo que tuviera que ver con el Titanic le daría paz, pero fue todo lo contrario. Well, one night, this was after we had seen the exhibit, I was home alone with Jamie. He was in bed asleep, and I was watching television, and all of a sudden I heard a bang on his bedroom wall. It was rhythmic. It was bang, 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 bang. En ese momento Susan se paró de inmediato de su cama y fue a ver a Jamie. Él estaba sentado en su cama mirando al suelo y casi inconsciente del terror. Su mamá no sabía qué hacer, pero en lo que ella se tardó en procesar lo que estaba viendo, Jamie pegó un grito espeluznante. I cannot tell you the terror in his voice. He screamed, "She's going down." It didn't sound like a little boy. It sounded like a man. And I started to cry. Susan llamó a su esposo para que fuera a la recámara de Jamie. Dicen que fue el terror nocturno más intenso que experimentó y sospechan que fue debido a la exposición. Pero algo bueno salió de eso, porque después de la exposición, Jamie dejó de hablar paulatinamente del Titanic. Fue como si en ese sueño hubiera tocado fondo, como si hubiera vuelto a vivir el hundimiento, y ahí también hundió sus recuerdos. My name is Jamie and I'm 19 years old. I am in college right now and I'm studying animation, 3D modeling, and concept art. It just seemed like I had all these different memories at the time that really didn't make sense, and the Titanic was as familiar as my house was to me. Y aunque nunca podrá comprobar que fue el mismísimo Thomas Andrews, Jamie tiene la corazonada que sí lo fue. Él asegura tener la misma personalidad y se siente muy en paz de que Thomas se fue con el barco, porque dice que él, como Jamie, es lo que hubiera hecho también. I think Jamie's past life experience for him proved to him that we do come around more than once. He's a great believer in that. And it gives him, I think, excitement for the future that he's capable of doing anything. Él dice que siempre sentirá una gran conexión con el Titanic, pero ya no siente que el hundimiento fue culpa suya. Tengo varias historias como estas, así que si quieres seguir escuchando más, te dejo la playlist. Y no te vayas muy lejos, porque como ya vimos, aquí nada es para siempre. Adiós.